Bienvenidos todos a este Dermachat. El día de hoy tenemos a la doctora Andrea López Salmerón, quien es médico cirujano por la UNAM, fue residente de medicina interna en Médica Sur y se derivó a dermatología en el Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, que es avalado por la UNAM. Yo voy a fungir el rol de moderador. Yo soy Arely Hidalgo, soy médico por el TEC de Monterrey. Estudié una licenciatura en matemáticas aplicadas en la UNAM y actualmente soy analista médico estratégico en Melo. Y pues agradecer a GSK por ser el patrocinador de este Dermachat y nuevamente dar la bienvenida a todos los que nos escuchan hoy. El día de hoy vamos a abordar un tema clave en la práctica diaria, que es la inflamación cutánea, desde el acné inflamatorio, que puede ser algo que veamos todos los días en la consulta, hasta las dermatosis inflamatorias graves y cómo tomar decisiones terapéuticas adecuadas en cada escenario. Y pues para eso tenemos hoy a la doctora Andrea Salmerón, quien nos va a guiar y nos va a ayudar a entender cómo abordar a estos pacientes en forma práctica y basado en evidencia todo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora Arely. Un gusto estar aquí, pues poder compartir un poquito de este tema que vemos todos los días en consulta, no solo de los dermatólogos, sino todos los médicos, pero que muchas veces sigue generando dudas en su manejo. Y bueno, para empezar, como usted dice, es algo que vemos constantemente y muchos pacientes llegan con cuadros inflamatorios cutáneos, pero no siempre está claro cómo clasificarlos. ¿Cómo abordas tú inicialmente a un paciente así? Bueno, pues aunque suene poco usual, lo primero que hacemos los dermatólogos es establecer el diagnóstico. Es muy importante conocer la morfología y la topografía de la mayoría de las dermatosis, ya que en dermatología la gran mayoría de los casos, un 90%, pueden realizarse de forma clínica, es decir, solamente viendo a los pacientes con la valoración inicial es más que suficiente para poder establecer un diagnóstico. Esto no es una regla, o sea, hay muchas que necesitamos ayuda de otro tipo de herramientas, pero la gran mayoría clínicamente se van a resolver, ya sea acné, dermatitis atópica, psoriasis o alguna otra enfermedad inflamatoria. Eso es lo primero que hacemos, diagnosticarlos. Posteriormente nos toca clasificar las dermatosis dependiendo de su localización, dependiendo de su extensión y por supuesto de la gravedad del cuadro, ya que dependiendo de todos esos factores enfocaremos el tratamiento. Excelente. Y si nos enfocamos en el acné, que yo me imagino que en dermatología es uno de los motivos de consulta más frecuentes, ¿cuáles son los errores más comunes que ha visto que llegan sus pacientes tratados por otros médicos, por otros dermatólogos y que tienen acné inflamatorio pero que están mal tratados? Yo considero que los errores más frecuentes en el manejo en la práctica médica general, el primero incluye el uso inadecuado de antibióticos. En general, la monoterapia con antibióticos, ya sea tópicos u orales, es algo que no se recomienda, ya que favorecen la inducción rápida de resistencia bacteriana, principalmente a Cutibacterium magnes, pero también a otras bacterias cutáneas como Staphylococcus epidermidis u otras bacterias que podemos tener. Favorece su resistencia a la monoterapia. Otro error común es la falta de combinación terapéutica. Actualmente el acné inflamatorio, aunque utilicemos únicamente tratamientos tópicos, requiere esquemas combinados. Un ejemplo clásico es la asociación, no sé, de peróxido de benzoilo con clindamicina, lo cual, por ejemplo, mejora la eficacia y al agregar el peróxido de benzoilo, reducimos el riesgo de resistencia bacteriana. Otro error común que podemos ver es subestimar la inflamación o la gravedad del cuadro, ya que esto puede llevar a que los pacientes tengan tratamientos inadecuados por meses o por años, o nos tardemos muchísimo o se tarden mucho en escalar el tratamiento y pues el paciente no mejore. Otro común son dar tratamientos de duración insuficiente o mal indicados, es decir, otra vez, que llevan meses y meses con sus lesiones de acné y podemos llegar a tener cicatrices o tener alguna otra complicación solamente porque los esquemas son demasiado cortos o no tienen una adecuada indicación. Y esto pues compromete muchísimo la respuesta clínica a los tratamientos y por supuesto favorece a las recaídas constantes. Y bueno, si tenemos un paciente que está bien tratado con un buen esquema, que
ha cumplido el tiempo indicado, pero que no vemos las mejoras, ¿cuándo decidimos nosotros escalar el tratamiento? ¿Cuándo lo deciden? Mm, Usualmente cuando vemos lesiones inflamatorias graves, cuando vemos que tienen una mala respuesta a tratamientos adecuados, es decir, yo le estoy dando el esquema que debería dar y aún así no está respondiendo de la forma en que yo espero. Y tercero, y muy importante, que tenga algún impacto importante en la calidad de vida. Ahí es donde debemos ser como mucho más estratégicos en el manejo. Bueno, ya hablamos de acné, que es algo súper común, pero vamos a pasar a otras dermatosis, en donde podríamos necesitar, por ejemplo, un corticoide de alta potencia. Son ampliamente conocidos los corticoides de baja potencia, de moderada potencia, pero ¿cuándo usamos un corticoide de alta potencia? Bueno, en general, para esto no hay una sola respuesta, porque en dermatología utilizamos muchísimo los corticoides tópicos, o sea, los podemos utilizar en dermatitis atópica, en psoriasis, en dermatitis por contacto, en fin, para muchísimas dermatosis inflamatorias y para otro tipo de dermatosis no inflamatorias utilizamos los corticoides tópicos. En todas se pueden utilizar corticoides de alta potencia, pues en la gran mayoría, pero lo importante es saber exactamente cuándo usarlo, cuánto tiempo y en qué zonas. Es decir, si es una zona delicada, no sería nuestra primera elección, pero a lo mejor no es lo mismo darlo un mes seguido que darlo 2 días. Y bueno, justo hablando de este tipo de corticoides, en general se percibe como mucho miedo al uso de corticoides de alta potencia, ¿o usted no lo ve así? Sí, sí, o sea, sí, exactamente. Tenemos como los dos extremos. Los médicos que no lo usan por miedo y los médicos que lo utilizan en exceso. Así tenemos los dos, o sea, la clave en cualquier uso de corticoide tópico, ya sea de baja potencia, de mediana potencia, de alta potencia, es el uso adecuado y controlado y, por supuesto, bajo supervisión médica. Es decir, no dejárselo a los pacientes a libre demanda. Y entonces, en tu práctica clínica, ¿cómo le haces para decidir cómo tratar estos dermatosis inflamatorias? Pues dependiendo del tipo de lesión, de la gravedad, de la extensión y la distribución, lo que decía, o sea, no es lo mismo tratar zonas delicadas que zonas con menos riesgo de atrofia. Si las lesiones son muy graves, probablemente no sea suficiente un corticoide de baja potencia y también la evolución de la enfermedad, cuánto tiempo lleva con esas lesiones. Y pues algo muy importante es no tratar todas las dermatosis igual, o sea, no es como receta de cocina. Y como médicos, ¿qué pensaría que debemos mejorar, tanto para el médico general como para el dermatólogo? ¿Qué ha visto en sus pacientes que, que le hace pensar que hay mucha área de mejora? Mm, Primero, ubicar las dermatosis, o sea, saber exactamente, o sea, tener como un muy buen razonamiento clínico en cuáles se benefician de qué tratamientos. O sea, si comprendemos la fisiopatología de las enfermedades o en su caso la etiología de las dermatosis, nos permite orientar de manera precisa como la elección del tratamiento, o sea, conocer la dermatosis. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esta explicación tan clara. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas de quienes nos están acompañando en este Dermachat. Vamos a darles unos minutos para que piensen en sus preguntas.
Tenemos ya una pregunta y dice, ¿cómo puedo saber el mejor corticosteroide? Pues no hay uno mejor o un otro, o sea, si tienes uno al alcance, por ejemplo, si es uno de baja potencia, requieres más días de tratamiento. O si utilizas uno de alta potencia, es muy probable que requieras menos días de tratamiento, o dependiendo la gravedad de las lesiones. Hay lesiones que a lo mejor y no requieren un tratamiento, o sea, aunque le des muchísimo tiempo de un corticoide de baja potencia, no van a mejorar. O sea, dependiendo de la gravedad de las lesiones, hay también de la extensión. ¿Y todos los corticosteroides se pueden utilizar en niños? Híjole, en teoría se podrían utilizar, pero en niños se prefieren corticoides de mucho menor potencia. Ah, sí. Otra pregunta es, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales del acné inflamatorio? Principal, o sea, el más común es rosácea. Rosácea papulopustulosa es el más común de todos. Y no diferencial precisamente, pero muchas veces pasa también que tenemos dermatitis acneiformes. Las dermatitis acneiformes se presentan exactamente con las mismas lesiones inflamatorias que el acné, pero la diferencia es que tenemos algún medicamento sobre todo que le esté causando. Es decir, aunque les pongamos el medicamento tópico, si no quitamos ese factor externo, difícilmente la vamos a controlar. Con la rosácea, ¿cómo haríamos el diagnóstico diferencial, doctora? Se pueden presentar las dos, pero en general la rosácea puede tener más lesiones, podemos tener mucho más eritema, vamos a tener telangiectasias y suele no tener comedones. Otra pregunta es, ¿cómo sería el papel del control glucémico con los signos y síntomas del acné? Más. Este es algo básico, o sea, no precisamente el control glucémico. Antes esperábamos que los pacientes tuvieran valores arriba de 100 para tratarlos y decir que alguien tiene prediabetes o alguien tiene diabetes. Ignorábamos muchísimo el papel de los valores elevados de insulina o hiperinsulinismo. Esto es algo muy común en el acné inflamatorio. Controlando esos niveles elevados, sí se ha visto muchísima mejoría. O sea, hay estudios incluso con metformina como tratamiento oral para el tratamiento del acné inflamatorio. Entonces, más que el papel del control glucémico, diría el control de la resistencia a la insulina. ¿Y este tratamiento se puede instaurar desde un dermatólogo o siempre son derivados a otros especialistas como médicos internistas o endocrinólogos? Solemos trabajar en conjunto, pero podemos dar sin problema el tratamiento inicial. Es decir, las medidas iniciales para tratar esto se dan y además no se da como monoterapia tampoco sistémica, sino todos estos tratamientos tópicos, como por ejemplo, justo la clindamicina con el peróxido de benzoilo es como un ejemplo muy común, se da a la par de todos esos tratamientos sistémicos orales. Entonces, bueno, la respuesta es que trabajamos en equipo. ¿Qué signos clínicos te ayudan a diferenciar rápidamente entre una dermatosis inflamatoria leve contra moderada grave en la consulta? ¿Hay alguna calculadora, algún score que se utilice? Sí. Eh, La respuesta es, depende de qué dermatosis estemos hablando, de qué diagnóstico,
Pero sí, casi todos tienen, no calculadoras, más bien tienen como scores que han desarrollado para saber exactamente en qué clasificación los podemos dejar. La mayoría incluyen justo gravedad de las lesiones y distribución de las lesiones y extensión de las lesiones. Ejemplo, psoriasis, utilizamos una muy común que se llama PASI. Para dermatitis atópica tenemos otras que se llaman como EASI, otra que se llama SCORAD, o sea, dependiendo la dermatosis, así la podemos clasificar. Otra pregunta bastante interesante. Si tenemos un paciente que tiene alguna enfermedad autoinmune o crónico-degenerativa como sarcoidosis o lupus, que también tienen afectación cutánea y que podrían semejar síntomas del acné, ¿cuánto tiempo de terapia para el acné hay que esperar para sospechar que el paciente en realidad no tiene acné y que más bien son síntomas de otra entidad? Mm, es que más que al lupus le demos tratamiento para acné, o sea, usualmente sí es algo que podemos distinguir clínicamente. O sea, la sarcoidosis no suele tener pústulas o el lupus, por ejemplo, no es como la lesión inflamatoria característica de estas entidades. Entonces, más bien si la sospecha clínica es muy alta hacia sarcoidosis y lupus, desde el principio se aborda así. O sea, usualmente cuando hay también el grupo de edad es muy importante y la distribución de las lesiones y el tipo de lesiones. Usualmente si llega un acné, perdón, un adolescente con acné, o sea, lo más probable es que sí se trate de eso y si estamos viendo comedones, pústulas, pápulas, ok, va por ahí, pero usualmente los otros pacientes, o sea, justo alguien como con sarcoidosis, veríamos como otro tipo de distribuciones o a lo mejor solo tenemos como distribuciones nasales en las mejillas, pero muy características. O sea, ¿cómo lo podremos distinguir? Morfológicamente. En esta era de la inteligencia artificial y del doctor ChatGPT, doctor Gemini, muchos pacientes hacen preguntas ahí sobre tratamientos y pueden llegar a la consulta con la piel atrofiada por corticosteroides. ¿Qué es lo indicado hacer en ese momento para poder desenmascarar la dermatosis y hacer bien el diagnóstico? Uy, eso nos pasa no solamente en la era de la inteligencia artificial, o sea, la verdad es que es algo bien, bien común, sobre todo porque, como comenté al inicio, los dermatólogos utilizamos muchísimo los corticoides. O sea, los corticoides van a curar muchísimas o van a mejorar, más bien dicho, muchísimas enfermedades inflamatorias de la piel. Por eso es que los pacientes se los automedican y le llamamos corticoestropeo justo ese fenómeno donde se pusieron demasiados corticoides y nosotros no podemos saber exactamente qué dermatosis tienen o qué diagnóstico tienen de tantos esteroides que han utilizado. ¿Qué hacemos? Se los desescalamos, lo quitamos y esperamos a que tengan la manifestación para poderles dar un diagnóstico. Saber si es un diagnóstico que lo podemos dar clínico, un diagnóstico que tenemos que utilizar, no sé, algún tipo de biopsia o basarnos en algún otro estudio. En el chat hay otra pregunta sobre si hay algunas dermatosis acneiformes que se presenten como el debut de un síndrome paraneoplásico. No realmente. O sea, cuando ves a alguien con acné, tu primera sospecha diagnóstica es un síndrome paraneoplásico, la respuesta es no. O sea, tenemos como muy bien descritos los síndromes paraneoplásicos en pacientes que tienen más bien algún tipo de tratamiento con quimioterapia, ahí sí son muy comunes las dermatitis o dermatosis acneiformes, pero en general el acné no es algo que nos haga sospechar ese tipo. O sea, nos pasa más con el otro tipo de dermatosis inflamatorias, sobre todo con dermatitis atópica, con psoriasis, con otras que se llaman como dermatomiositis. Ahí sí podríamos sospechar alguna otra clase de alteración en el sistema inmune, síndrome paraneoplásico, pero específicamente con el acné es algo más difícil. O sea, no suele ser la clásica enfermedad paraneoplásica. Muchas gracias, doctora. Esperamos que nos manden alguna otra pregunta.
Hablando de de los scores que nos estaba platicando hace rato, ¿en dónde podríamos encontrar estos scores? ¿Hay alguna calculadora dermatológica como MDCalc o algo así en donde estén solo las de derma? Todavía no hay una que estén solo las de derma. Nosotros estamos buscando, o sea, estamos buscando realizar una también aquí, en Reto Derma. O sea, porque no tenemos un lugar en específico donde podamos encontrar todas las calculadoras, entonces próximamente la verán por aquí. Pero ahorita, ¿qué les diría? Que busquen en Google, así, cualquiera, aunque les salga la versión en inglés, aquí vamos a buscar tener una en español. Y la última pregunta del público es, ¿por qué cuando iniciamos un biológico en el paciente A funciona, pero en el paciente B no, aunque tengan el mismo diagnóstico clínico? ¿En qué momento vamos a considerar cambiar de terapia? Uf, la respuesta sería depende. Depende de qué biológico estemos utilizando y depende de qué dermatosis inflamatoria estemos tratando. Por ejemplo, hablando de biológicos, los tres principales son, bueno, por lo menos para los que más hay evidencia y que más se utilizan es hidradenitis supurativa, dermatitis atópica y psoriasis. Son donde más utilizamos biológicos o por lo menos en donde está más estudiado. ¿Por qué funciona en el paciente A, pero no el paciente B, aunque tenga el mismo diagnóstico clínico? Es algo que se han estado preguntando y que se han hecho estudios genéticos para ver por qué algunos pacientes son súper respondedores y otros no. Hay incluso pacientes en donde se habla de modificación de la enfermedad, es decir, por darle esos tratamientos biológicos, he visto que en algún momento se podrían desescalar o incluso dejar de utilizar, pero todavía no estamos en ese momento. ¿En qué momento vale la pena cambiar la terapia? Depende. Depende mucho de qué biológico estemos hablando. O sea, y para qué entidad. Porque hay unos que en las semanas, a las 2 semanas de que los empezamos a utilizar, podemos ver mejoría en los pacientes. Hay biológicos que se debe esperar hasta la semana 12, otros a la 16, otros les podemos dar chance hasta la semana 24. Depende de qué biológico y de qué enfermedad estemos tratando. Muchísimas gracias, doctora. Creo que ya no hay más preguntas en el chat, pero me gustaría preguntarle a usted para cerrar, ¿qué mensaje le darías a todos los médicos que nos acompañan hoy? Pues que las enfermedades de la piel, aunque sean frecuentes en la práctica diaria, deben evaluarse de manera individualizada. Es decir, no tratar igual un acné leve que un acné grave e igual que una psoriasis leve que una psoriasis grave. Y no deben retrasarse jamás las decisiones terapéuticas por desconocimiento. Un diagnóstico adecuado permite seleccionar el tratamiento más pertinente y optimizar los resultados clínicos. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos por acompañarnos en este Dermachat de Reto Derma, patrocinado por GSK, a quien agradecemos también. Nos vemos en el próximo Dermachat.